Nos damos el gusto de saludar a un compañero del MPA y aparte trabajador del gremio de la computación. Estamos al aire acá en Quiero Retruco con Esteban Sargiotto. Esteban, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Jero? ¿Todo bien? Bien. Acá andamos. ¿Dónde andás? En este momento en mi casa. Ahí va. Bueno, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho. Es la primera vez que salí en el programa, ¿no? Sí, la verdad. ¿O alguna vez ha estado? No, creo que alguna vez hice alguna pregunta como co-conductor, pero no comenté. Bueno, Esteban, te llamamos para que nos cuentes un poco respecto al gremio de informáticos. No sé si tiene mucha historia, pero sí tiene mucho futuro. Respecto a un hecho importante, fue el año pasado cuando le otorgaron la personería gremial. Y contanos un poco sobre la historia del gremio y a qué trabajador y por qué es tan importante respecto a esto que digo, no solo del futuro, sino del presente, a qué trabajadores agrupa. Mirá, el gremio, como bien decís, tiene mucho futuro, pero también tiene mucha historia. El sindicato se fundó en el año 92 y obtuvo bastante rápidamente la simple inscripción. En el año 93 ya tuvo la simple inscripción. Aunque ya me estoy confundiendo en fechas, si fue en el 93 y en el 95 la simple inscripción, pero bueno, a principios de los 90. Fue pasando muchos vaivenes, la verdad. Desde la simple inscripción hasta la personería gremial pasaron más de 20 años. Como bien decís, la personería gremial le fue ratificada en el año 2018, pero en realidad, en este año pasado, 2020, pero en realidad la personería se le dio en el año 2018. Lo que pasa es que el ministro Dante Sica la judicializó y la quiso suspender, la suspendió de hecho, y luego como se la judicializó, se obtuvieron fallos favorables en la justicia y terminó de confirmarse la personería gremial el 26 de agosto de 2020. Esa es la situación, si querés, jurídica actual de la personería. En este momento, obviamente, hay algunos gremios en particular que, no están de acuerdo con eso y trataron de suspender la personería, cosa que por ahora no ocurrió, y así que el gremio tiene la personería vigente. Esa es la situación actual en cuanto al gremio en lo jurídico, y un poquito de historia. Y respecto a cuáles son los trabajadores trabajadores y trabajadoras que agrupa el gremio de los informáticos. Mira, agrupa a todos los trabajadores de lo que son las industrias informáticas. Es decir, no agrupa a una persona que trabaja en sistemas, en el rubro de comercio, o por ejemplo, en el rubro de la alimentación, sino que lo que agrupa son las empresas informáticas. Y en particular, ahí soporte, software, programadores, todos los desarrolladores, programadores, gente de soporte, toda esa gente y gente que trabaja en la industria informática. Entonces son los trabajadores de las principales industrias. Por ejemplo, Despegar es una industria informática, McAfee, Microsoft, IBM, Mercado Libre, también Globant, Accenture. Esas son las principales, Grupo ASA, Wolox, son las principales empresas, aunque creo que Wolox se vendió. Pero las principales empresas informáticas es la que agrupa a los trabajadores, este sindicato, que es un rubro donde esa gente está no convencionada en su mayoría. Hay solamente algunos casos donde por determinadas situaciones están encuadrados en algún gremio, pero la mayoría de los trabajadores informáticos simplemente no están convencionados, o están como freelancers, o están como monotributistas, o simplemente están en negro. Claro. Existe, si querés, un discurso... Estas son... Decime, Jero. No, varias de estas empresas son de estas llamadas unicornios, ¿no? Ahora te pregunto qué es los unicornios, pero son estas grandes empresas, Mercado Libre, Globant, y han sido de las más beneficiadas en
en los últimos tiempos, el crecimiento que han tenido, la verdad que exponencial, en términos de bolsa, de valor de mercado y demás, y en la pandemia también expandieron su mercado. Pero no les gustan mucho las prácticas sindicales, ¿no? Podríamos decir que es todo lo contrario. Todo lo contrario, tal cual, tal cual. De hecho, de alguna manera forman parte de una vanguardia antisindical muy, muy furibunda. A ver, como bien decís, los principales grupos son estos unicornios. Los unicornios son empresas que están valuadas en más de $1.000 millones. Las argentinas, básicamente, son dos: Globant y Mercado Libre. Para darte una idea, Globant se habla, y creemos que es un número que es bajo, que en realidad es más alto. Se habla de que vale más de $8.000 millones, por lo cual vale varias veces el valor de YPF. Si vos vas a la página web de la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que es donde están los principales grupos económicos, está por ejemplo Techint, Arcor, los principales bancos, vas a ver que entre los directivos está Globant, está Accenture, está Mercado Libre. Es decir, hoy son los grupos económicos más concentrados, lo que históricamente uno llama el establishment, hoy forman parte de eso. Como bien decías, yo creo que de alguna manera se han mal acostumbrado a vivir en un marco legal que en todo sentido los tiene aparte, como en una nube, ¿no? Digamos, paradójica, haciendo un poco de humor con lo que, o bueno, más que humor, haciendo un poco un comentario con lo que ellos quieren ser, ¿no? Y dónde están. Bueno, así como tienen prácticamente un régimen impositivo aparte, pretenden tener también un régimen laboral aparte, en el cual conviven en un mundo donde los trabajadores no están convencionados y además tienen un montón de ventajas impositivas que datan de la ley de software, que en su momento, bueno, fue en el 2004, ni siquiera tenía algún sentido establecer un régimen de promoción, ¿no? De que crezca la industria en un momento en que la industria, bueno, ya hacía bastantes años que existía, porque en los años 90 ya había industria de software, pero bueno, qué sé yo, 2004, unos años de promoción, uno lo puede entender, pero bueno, pretenden seguir con un régimen donde prácticamente no pagan impuestos a las ganancias, no pagan aportes patronales, y, como bien decías, en la pandemia ganaron mucho más. Por darte un ejemplo, Globant, ellos mismos lo dicen, crecieron 195% en dólares sus ganancias. Y esa misma gente, uno de sus principales directivos, fue el primero en poner una cautelar contra el aporte a la grande fortuna, que fue Scanapieco, que se lo dieron. Entonces, así como son punta de lanza para esas cosas, también lo fueron con lo gremial, que no sale mucho en las noticias, pero permanentemente han esmerilado todo intento sindical, ha habido persecución permanente a quienes se han querido afiliar y se han querido organizar, y ahora que existe el sindicato, pensá que si bien existe desde el 26 de agosto, todavía no se ha podido lograr que se sienten en la mesa paritaria. ¿Por qué es eso, Esteban, que no se han podido sentar en la mesa paritaria? ¿Qué tal? Sabino Ledesma te saluda. ¿Cómo andas, Sabino? Bueno, lo que hacen es, de hecho, digamos, los plazos están vencidos y lo que hay ahí es un accionar, se puede decir con todas las letras, prescindente, en el mejor de los casos, cómplice, en el peor, tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Desarrollo Productivo, que en este momento incluso están llegando más lejos al Ministerio de Desarrollo Productivo, porque bueno, con esta ley de economía del conocimiento que yo mencionaba antes, que ellos se tienen que inscribir, esta nueva ley que se aprobó hace poco, incorpora un capítulo donde se les exige que cumplan con las obligaciones gremiales, y una cosa que están haciendo ahora es, han metido una reglamentación que tiene un inconfundible tenor empresario, donde lo que quieren hacer es esquivar, saltar de manera, digamos, creativa, la existencia del gremio. Entonces lo que quieren es zafar de esas obligaciones gremiales con una pirueta jurídica insólita, que el Ministerio de Desarrollo Productivo evidentemente les ha dado para que lo hagan ellos, porque la verdad que no existe otra explicación. Así que bueno, entre eso y que además existen algunas, vamos a decir, sí, también
como se dice, complicidades de algunos gremios que no quieren tampoco que exista el gremio informático. Bueno, esa es la razón por la cual todavía no se ha podido lograr que se sienten. Ahí está. Hago una más, Esteban. Hay una idea de que el trabajador informático, respecto a esto de freelance, hoy la idea es que hay mucha demanda de laburo y que los sueldos son medianamente buenos. ¿Esto es así en términos generales o es excepcional? Mira, hay una realidad que es verdad que existe una alta demanda. Eso es cierto. Uno, por ejemplo, entra a LinkedIn o forma parte de grupos de trabajo y es sistemática la búsqueda. Lo que pasa es que hay una situación que es que, así como existe en esa búsqueda, si se quiere, por el lado de las empresas es verdad que existe mucha gente que busca pero no tiene la formación y eso a las empresas les cuesta, pero también lo que ha ido pasando es que se ha ido desplazando. Lo que antes era un junior, que un junior eran solo 6 meses de trabajo, hoy a un junior le piden una cantidad de cosas insólitas para un junior. Es decir, le piden quizás idiomas, que hable, que conozca 3 lenguajes de programación, cuando un junior es una persona que recién empieza. Y la otra cosa que ocurre es que, si bien es verdad que hay salarios altos, no es cierto que eso sea la generalidad de la industria. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco, claro, hablando con un trabajador semi-senior en Globant, que es una empresa que, como te acabo de mencionar, ha tenido una facturación récord, le ofrecían 50.000 pesos bruto a un semi-senior en Globant. Esto fue hace 2 semanas. Y por darte claro, otro ejemplo, una persona en el mes de octubre del 2020 le estaban pagando 38.000 brutos en Globant. Y estamos hablando de una empresa donde, si bien seguramente las oficinas son hermosas, los grupos humanos muchas veces son muy lindos, los proyectos son muy interesantes, porque bueno, claro, si vos sos programador, te gusta, lo haces apasionado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, muchos trabajadores trabajan horas extras, son jóvenes, quizás no lo ven como un problema y no les pagan las horas extras. Hay casos de gente que en 4 años nunca tuvieron vacaciones y con la cuestión salarial no tienen paritarias y no reciben aumentos. Eso explica que claro, tengan los salarios que tenías cuando históricamente los sueldos relativos a los demás rubros eran mucho más altos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto coexiste con gente que de repente son ingenieros muy formados, senior, y esa gente capaz que gana 200, 300 lucas. Entonces, claro, cuando uno ve el promedio, y eso suele circular mucho en las redes, si ustedes se fijan, no, bueno, que el salario en Globo, el salario en el mundo informático puede llegar a ganar hasta 500.000 pesos. Sí, está bien. Si eso es un senior súper profesional, sí, es verdad, ganás 500 lucas, eso es verdad. Pero eso coexiste con un mundo donde tenés un montón de desarrolladores, de gente de soporte, que ganan menos que comercio, o lo mismo. En un rubro donde además se exige una capacitación y donde no se cumple ningún tipo de convenio. No existe un convenio. claro. Hay publicitariamente hay esta idea que vos contabas de venir a trabajar con nosotros, ser un colaborador, casi que no quieren decir que son trabajadores cuando te llaman, ¿no? O te venden. Pero al final son las mismas, y se genera mucho esto de que como las oficinas son como tu casa, vení y quédate acá a trabajar horas extras total, sobre todo en empresas grandes, ¿no? Quédate acá todo el día que podés trabajar horas extras y casi que podés dormir acá en las oficinas. Es una suerte de... y por otro lado, el aumento de las ganancias que han tenido estas empresas, al final llevan adelante las mismas prácticas que otras de otros rubros. La guita se la quedan los dueños o muy pocos y el resto no la ve. Totalmente, es exactamente así, es esa la situación, es como bien describís. Así como tenés eso, también tenés, bueno, capaz que, es verdad, se instaló esta idea, es un mito que la verdad, bueno, no es un mito, es una media verdad que muy inteligentemente han instalado, ¿no? Digo, la cuestión Google, ¿no? Esto de que vas y tenés caramelos, tenés media luna todos los viernes, hay una terraza, puedes jugar al metegol, pero claro,
capaz que te ponen, por ejemplo, una historia que contaba un ex compañero que se fue de Globant, es que tuvieron un proyecto con Disney, los tuvieron trabajando 12, 14 horas, no le pagaron una sola hora extra. O, por ejemplo, a unos chicos que sí les pagaron, después se dieron cuenta que les habían pagado de más, les hicieron devolver peso por peso. Cuando estamos hablando de empresas que todas, en el caso de Globant, factura todo al exterior, y esto que yo te decía, el 195% de facturación es en dólares, o sea, son empresas que lo pueden pagar, y no le aseguran ni siquiera un salario mínimo o convenio, y en algunos casos incluso más grave, que no quiero abrumar ejemplos, pero casos más graves de gente con carpeta médica, con problemas de salud serios, y bueno, ahí hay una cuestión donde no les han respetado la licencia. Cosas de ese tipo existen. Como bien decís, han sido muy hábiles en instalar esta idea de que todo, viste, es hermoso, fantástico, trabajar en un sillón, te vas cuando querés, cosa que, bueno, no es cierto, o no es tan así, por lo menos. Ahí está. Bueno, Esteban, la buena noticia es que hay un gremio conformado que tiene una postura que es defender a los laburantes, así que seguramente volveremos a hablar porque la historia va para largo. Sí, todo el tiempo hay novedades además. Así que aquí estamos.